Hermano, buenas tardes. Con los que estén en este momento conectados, reciban un cordial saludo. Quiero contarles que esta semana hablé con el pastor Josué González, que nos estuvo visitando eh, un poquito antes de que entrásemos en la cuarentena. Él es de Pucallpa. Recuerdan ustedes que nos habló de que iba a emprender un viaje visitando unas etnias que están en el interior ahí de los ríos. Y bueno, los hermanos han dado algunas eh, ofrendas en cuanto a ropa, que ya no pudo llevarlo porque él había ya hecho paquetes, había ido a la agencia para enviar otras cosas que había recibido. Entonces, yo me comprometí con él para enviarle luego, ¿no? Y me dice que apenas pudieron viajar, ¿no? Unos días, pocos días antes de que ya se cierre todo, las aerolíneas y todo ello, pero que está muy bien con la familia en Pucallpa. En cuarentena también han tenido que posponer primero un congreso que tenían ahí y también el viaje. Y bueno, considerando también de que en esas etnias que están al interior y que tienen poco contacto con la gente de las ciudades, de los pueblos, sería muy peligroso ir con alguna enfermedad para la que ellos, y para otras seguramente que ellos no tienen eh, inmunidad, ¿no? Entonces van a tener que esperar hasta nuevo aviso. Están ya todas las cosas llegaron, me dijo, con bien, y están esperando pues cómo se desenvuelven las cosas para reprogramar su viaje, ¿no? Entonces, estamos orando por la iglesia, estemos orando también por el pastor y su familia, que todo esté bien, porque el Señor esté guiándole, dándole sabiduría para hacer lo mejor posible, ¿no? Para el beneficio de esas etnias, ¿no? Que no vaya a haber ninguna complicación. También quería darles el saludo al hermano Aurelio. Él desgraciadamente no puede vernos porque su telefonito es un poco antiguo, entonces no hay manera. Estamos comunicándonos, sí, cada cierta cantidad de días, por mensaje o por llamada, ¿no? Él está bien y me envió saludos. Que le haga llegar a ustedes sus saludos afectuosos, que los extraña mucho, lo que está esperando ahí la oportunidad que podamos vernos. El grupo de varones, por ejemplo, que todos los lunes nos reuníamos, ¿no? Con Faustino, con el hermano David, con Aurelio, Aris, Pedrito y Rubén, Armando, todos los hermanos ahí que estamos eh, siempre juntos ahí compartiendo buenos momentos. Bueno, Aurelio está extrañando mucho eso y seguramente que todos nosotros también, así como las damas, sus reuniones de discipulado, ¿no? Los niños, su escuela dominical y bueno, todos los hermanos, los servicios habituales. Entonces, seguimos orando, no sabemos todavía cómo van a darse las cosas para ver cómo van a ser las reuniones cuando ya se levante la cuarentena, qué cantidad de gente va a poder reunirse, qué precauciones debemos tomar. Entonces, de todo eso debemos estar bien informados, de tal manera que lo que hagamos no signifique ningún riesgo para nadie, ¿no? Ni que sea tampoco un problema de testimonio para la iglesia. Hemos visto en las noticias algunas iglesias que en contra de lo que se había dispuesto por las autoridades, han estado reuniéndose con niños y todo, y bueno, eso puede ser muy peligroso. Entonces, vamos a ver, hermanos, cómo se dan las cosas. Seguimos orando todos los días por la situación del país, del mundo, las autoridades, porque el Señor les dé sabiduría para tomar las mejores decisiones, por nuestro sistema de salud también y las personas que están trabajando ahí con mucho riesgo de su propia integridad, de sus familias también, ¿no? Y orando por las iglesias, por todos los creyentes, y orando porque en esta circunstancia la iglesia pues pueda levantarse, ¿no? Levantarse
para servir al Señor, para compartir la palabra, para que el nombre del Señor sea glorificado. Esta es una oportunidad, como Pablo decía, ¿no? Él decía que si bien él estaba preso, pero la palabra no tenía por qué estar presa. Y él estaba siempre compartiendo la palabra de Dios, ¿no? Él era la persona que siempre estaba evangelizando. Bien, hermanos, vamos a empezar nuestro tiempo de, bueno, de predicación de la palabra de Dios. Vamos a tener un tiempo de oración y luego vamos a tener este estudio que hemos empezado la semana pasada, de esta carta muy pequeñita, la epístola del apóstol Pablo a Filemón, ¿no? Que es una carta personal que el Señor le dirige a Filemón. El tema principal es pues el amor fraternal, el amor entre hermanos y la necesidad del perdón dentro de la iglesia. Entonces, vamos a tener un tiempo de oración, eh, esperando que ya los hermanos se hayan conectado para que puedan estar también participando del tiempo de la prédica. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, te agradecemos, Señor, en este día. Te damos, Padre, la gloria, la honra, alabamos tu santo nombre, Señor, y estamos agradecidos, Padre, por tu misericordia, por tu provisión, tu cuidado, Señor, para con todos. Sabemos, Señor, que tu misericordia está, Señor, en este mundo, a pesar de que veamos las cosas como ocurren, pero sabemos, Señor, que tú estás eh, dando una oportunidad a la humanidad, Señor, para reaccionar, para sacudirse de su egocentrismo, de su olvido, Señor, de ti. Y como hemos visto, Señor, en varios casos, que la gente pueda volver, Señor, reaccionar, pensar lo lejos que están de ti. Padre, pedimos también que tu iglesia, Señor, cada uno de nosotros, estemos, Padre, también tomando este tiempo como una oportunidad de un examen propio, personal de cada uno con tu ayuda, Señor. Que seas tú examinándonos también, ayudándonos a ver, Señor, las cosas que hay que arreglar, que mejorar. Y, Señor, que también podamos estar sirviéndote, Padre. Que, Señor, tu nombre sea glorificado en tu iglesia. Y, Padre, ahora te quiero pedir por mis hermanos y por este tiempo en que vamos a ver esta porción del libro de Filemón, Señor, de esta carta. Padre, que podamos aprender lecciones importantes para nuestra vida. Guíanos, te lo pedimos, te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, habíamos llegado la semana pasada hasta el versículo 7 de esta pequeña carta, viendo la salutación. Este Filemón era un hombre adinerado que tenía esclavos, por lo menos uno, que era Onésimo, que se había escapado, ¿no? Y tenía una iglesia que estaba en su casa, ¿no? Y Pablo habla aquí muy bien del amor de Filemón, de la clase de persona que era este hombre, un hombre que dice que había confortado los corazones de los santos. Pablo hallaba mucho gozo, mucho consuelo en la vida, el testimonio, el ministerio de este hombre Filemón. Y ha habido una situación que se ha presentado, uno de sus, o un esclavo que él tenía, que se llamaba Onésimo, se ha fugado. Y él ha llegado hasta Roma, y en Roma él ha conocido al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, pues, lo ha llevado a los pies de Cristo. Y no solamente lo ha llevado a los pies de Cristo, como vamos a ver ahora más adelante, sino también le ha estado enseñando, ¿no? Lo ha estado guiando en su vida cristiana. Y lo que Pablo sabe ahora de Onésimo, ¿no? Todo lo que ha pasado, lo que ha hecho, hace que Pablo lo envíe de vuelta, que él vaya nuevamente donde su amo, Filemón, para arreglar esa situación.
Ahora, lo que Pablo va a buscar es la reconciliación entre Onésimo y su amo Filemón, ¿no? Porque Onésimo es el que ha faltado a Filemón. Filemón estuvo probablemente siempre haciendo lo correcto y Onésimo parece que robó y se escapó luego, ¿no? Con lo que había tomado de ahí de la casa de su amo. Pero han habido cosas que han ocurrido que Onésimo jamás hubiese imaginado, ¿no? Pero sabemos de que no son casualidades, ¿no? Definitivamente. Entonces, voy a leer para ustedes. La vez pasada leímos también. Entonces, vamos a leer esta pequeña cartita nuevamente y luego vamos a mencionar algunos puntos interesantes y luego vamos a ver algunas lecciones que podemos aprender aquí de esta epístola de Pablo, ¿no? Entonces, voy a leer a partir del verso 8 hasta el final de esta carta. Ustedes me siguen ahí en sus hogares, en sus Biblias. Dice así, Filemón, versículo 8, en este único capítulo que tiene, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Muy bien, tenemos esta cartita. Vamos a orar antes de empezar este pequeño estudio. Amado Dios, Señor, guíanos ahora en este tiempo para, Señor, que cada uno, Señor, que estemos viendo esta porción, leyéndola, meditando, Señor, en algunos puntos, pasajes, palabras importantes de esta epístola, Señor, podamos, como se menciona aquí, Señor, recibir provecho en nuestra vida de tu palabra que nunca vuelve vacía, Señor, que llene nuestra vida, esos espacios vacíos quizás, Padre, con tu enseñanza, con lecciones para nuestra vida, para, Señor, nuestro vivir de cada día. Guíanos, Padre, abre nuestro entendimiento, Señor, para la comprensión de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, decíamos que el tema de esto es el amor fraternal y el perdón, pues que es algo tan importante en la vida de los creyentes y de la iglesia, ¿no? Hay mucha enseñanza en el Nuevo Testamento acerca del perdón. El Señor Jesucristo enseñó mucho acerca del perdón. La oración que encontramos, un modelo del Padre Nuestro, enfatiza mucho el aprender a perdonar, ¿no?
Y el condicionar el mismo perdón de Dios para con nosotros al perdón que hagamos a aquellos que en alguna forma nos han ofendido, ¿cierto? Entonces, también hay acá un énfasis acerca del perdón, aunque si ustedes han observado bien mientras leíamos esta porción, no se menciona la palabra perdón en ningún momento. Entonces, vemos aquí, vamos a empezar en este verso 8. Pablo es el apóstol, no se identifica aquí como el apóstol, pero todo lo que escuchaban esta carta ahí en Colosas, muchos hermanos sabían quién era Pablo. Pablo era apóstol de Jesucristo. El Señor, de manera muy especial, lo había elegido a Pablo, un hombre opuesto que nunca en su vida hubiese buscado al Señor, como para encontrarle sinceramente, a pesar de que era un hombre muy religioso. Y el Señor lo buscó ahí. En la mañana mencionamos ese pasaje, el camino a Damasco. Y ahí el Señor pues tiene un encuentro con él y finalmente él es elegido por el Señor Jesús como su apóstol a los gentiles. Pero cuando está hablando aquí, ya Pablo hizo la salutación, ya él ha hablado muy bien acerca de este hombre Filemón, y ahora sí va al punto, ¿no? ¿Cuál es el motivo de la carta? Que es, está motivando a Pablo a dirigirle una carta muy especial a Filemón, ¿no? Y le dice, en este versículo, dice, mucha libertad para mandarle. Él era un apóstol, él podía ordenarle a Filemón hacer algunas cosas, y por la autoridad que tenía como apóstol del Señor, Filemón debía obedecerle. Él dice, aunque tengo libertad en Cristo para mandarte, y algo interesante, ¿no? Lo que iba a mandar Pablo siempre, si lo hacía, era algo que definitivamente iba a convenir a la persona a la que le estuviese mandando algo, o a la iglesia. Y eso era algo que convenía, que iba a ser de beneficio para la iglesia, ¿no? Y pues lo que él va a mandar es el perdón, ¿no? Él va, o lo que va a pedir es el perdón. Y él te está diciendo, aunque tiene libertad para ordenar, para mandarte lo que conviene, libertad en Cristo, porque Él es el enviado del Señor Jesucristo para enseñar, ¿no? El Señor le ha dado revelación a Él, sabiduría, ¿no? Para enseñar a las iglesias, para enseñar la doctrina. Y Él pues no está haciendo uso de esa autoridad para mandarle a este hombre Filemón, mandarle, no está ordenándole nada a él. Dice, más bien te ruego por amor. Lo que va a hacer, Pablo no quiere una respuesta por obligación. Pablo quiere que este hombre voluntariamente, él tome decisiones. Él le va a presentar las cosas. Y este hombre, Pablo no quiere mandarle, porque cuando una persona, un creyente como Onésimo, hacía las cosas solamente porque sabía que debía hacerlo, como los legalistas, esto hay que hacerlo y bueno, aunque yo no quiera, lo voy a hacer. Es lo correcto hacerlo porque sale del corazón, porque hay un deseo de obedecer, ¿no? Hay un reconocimiento de que es lo mejor, ¿no? Y yo lo quiero hacer. Entonces, Pablo dice, no estoy usando mi autoridad, aunque podría hacerlo, para mandarte lo que conviene. Entonces, dice, te ruego. Es interesante, ¿no? Pablo, cómo se expresa. Él está más bien pidiendo como un favor personal para él. Te ruego, te suplico, es lo que Pablo está diciendo. Por amor. Ahora, había una relación entre ambos. Filemón y Pablo eran muy amigos. Filemón era una persona a la que
Pablo había llevado a la fe, ¿no? Él lo había guiado al Señor, a Filemón. Era su hijo espiritual. Entonces, a partir de eso hubo también una relación, pues, de amor entre ellos, ¿no? De amor fraternal, de amor cristiano. Entonces él dice, te ruego por amor. Él quiere una reacción de este hombre, que él actúe guiado por ese amor, esa relación que hay entre ambos, de amor fraternal, como dije, ¿no? Y ahora Pablo dice, no, como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Entonces, Pablo dice, ahora como soy ya anciano. Dicen que probablemente Pablo tenía 60 años. Yo tengo 65 años. Pablo era un poco más joven que yo, ¿no? Pero aquí dice, siendo como soy ya anciano. Ahora, probablemente a pesar de 60 años que no estaba tan mayor, Pablo, pero él había tenido una vida muy dura. Sus sufrimientos, persecuciones, golpeado muchas veces, apedreado y todo ello, probablemente su condición física estuviese deteriorada, ¿no? De tal manera que su aspecto físico de repente aparentaba más de la edad que él podía tener, muy sufrido. Pero además dice, ahora, prisionero de Jesucristo. Es decir, él estaba prisionero en Roma, pero prisionero por la voluntad del Señor Jesucristo. Pablo reconocía claramente que lo que estaba pasando era exactamente la voluntad del Señor. Y para Pablo eso estaba muy bien, ¿no? Él estaba ahí, prisionero de Jesucristo. El Señor lo tiene ahí en su voluntad soberana y es el lugar donde Dios quiere que Él esté y está bien. Él es una persona que acepta la voluntad del Señor. Entonces, él era una persona ya, como decíamos, un poco, a pesar de que no tenía muchos años, era muy viejito, pero su condición física de repente estaba muy mermada, ¿no? Muy deteriorada, por las cosas que él había tenido que enfrentar en su vida. Y además, estando en esa condición de prisionero, ¿no? De todas maneras, ser prisionero, hermanos, es algo que desgasta a la persona, ¿no? Físicamente, emocionalmente, a pesar de que Pablo era un hombre lleno de fe, de confianza en el Señor. Él ha hablado en esta carta con Onésimo, diciéndole que había sido consolado por cómo era él, ¿no? Por saber de Filemón. Cuando una persona es consolada es que hay sufrimiento, ¿no? Y está recibiendo consolación. Entonces, así era la vida de Pablo, muy dura realmente, pero él muy fiel, seguía adelante, ¿no? Sirviendo al Señor con todo su corazón. Eh, Dice, ahora va a explicarle la razón en el versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Decíamos que el significado de Onésimo era útil, ¿se acuerdan? Onésimo era útil y decíamos de que era el nombre que se ponía a muchos esclavos. En los amos a veces una persona podía haberse quedado reducida a la condición de esclavo, sea por una guerra, no sé, diferentes deudas, lo que fuere, y el amo pues hasta le cambiaba el nombre, le ponía el nombre que él quería. Por eso en algunas cartas de Pablo usted ve segundo, tercio, cuarto, ¿no? Eran siervos probablemente, ¿no? de personas. Entonces, este es Onésimo, el significado de su nombre, útil, pero también tiene otro significado, ¿no? Puede ser provechoso, provechoso. Ahora Pablo en esta carta va a jugar con esas palabras, ¿no? Útil, inútil, provechoso, el provecho que yo pueda tener, ¿no? Usando estas palabras ahí para, bueno, es el estilo de Pablo también para hacerlo. Pero va a decirlo, ¿no?
En el verso 9, te ruego por amor, y ahora dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Entonces cuando Filemón lee Onésimo, uy, Onésimo, ese bandido que se escapó, ¿no? ¿Cómo? Pablo lo conoce, ¿qué pasa? Y ahí le dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Eh, para Pablo, este Onésimo ya era una persona de su entorno, una persona muy cercana a él, muy querida también. No dice, pero por mi hijo Onésimo. Esa era la relación que tenían. Ahora, esto se refería también a que Pablo, así preso y todo, de alguna manera Onésimo llega al alcance de Pablo. Y Pablo también va a guiar a este hombre a los pies de Cristo. Porque ahí en el versículo leemos, eh, a quien engendré en mis prisiones. No se refiere, sabemos perfectamente que ahí en su prisión tuvo un hijo, ¿no? Ya adulto, no. Es su hijo espiritual. Él lo ha llevado a los pies de Cristo, es su hijo eh, Onésimo, ¿no? Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Eh, Vamos a ver qué opinión tiene Pablo de él. Vamos a retroceder un poquito en nuestras vidas a Colosenses 4.9. Colosenses 4.9. Ya son las alusiones finales de la carta a los colosenses. Esta carta va a ser llevada por las mismas personas que la carta de Filemón. Y en ese grupo está Onésimo, ¿no? Y dice en el verso 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo hará saber. ¿De quién es este Onésimo? Ahora, ¿no? Es un amado, pero además es un fiel hermano. O sea, él lo ha engendrado en sus prisiones, lo guió a los pies del Señor, pero ahora ya ha pasado un tiempo, ya él ha tenido un crecimiento espiritual, ¿no? Él está caminando a la madurez y este es un hermano amado ahora, pero además es un hermano fiel, ¿no? Fiel en el Señor, ¿no? Así era este hombre, Onésimo, ¿no? Amado y fiel hermano. Dice, es uno de vosotros. Ahora, esto es Onésimo para Pablo. Él lo engendró su hijo espiritual, es muy amado y es fiel al Señor. Está sirviendo ahí en el ministerio con Pablo, ahí en la prisión, ¿no? Está sirviéndole a él, a Pablo, y ayudándole en el ministerio también. ¿Y de qué manera es su servicio? Es muy bueno, porque Pablo dice, cuando escribe a los hermanos en Colosas, y él no va a escribir mentiras ni va a exagerar, ¿no? Dice, es un amado y fiel hermano. Qué bonito, ¿no? Qué bonito se expresa Pablo de este hombre, fiel. Y eso es lo que el Señor quiere de todos sus hijos, que son amados por Dios, por supuesto, pero quiere también que cada uno sea hallado fiel, ¿no? Entonces, esto es Pablo, ¿no? Mientras estaba preso, él a este hombre lo ha llevado a los pies de Cristo. Y el verso 11, ahí va a haber un pequeño juego de palabras. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y aquí está hablando de algo muy, muy especial, ¿no? Está hablando del pasado de Onésimo y su presente, ¿no? Lo que fue Onésimo antes y lo que es ahora. ¿Qué fue antes? Dice, este útil era inútil para ti, ¿no? Se robó y se escapó, ¿no? Entonces él dice, fue inútil, pero ahora su presente nos es útil a ti y a mí, dice. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿De qué está hablando esta porción? De una transformación. Hay un cambio, ¿no? Ha ocurrido un cambio, una transformación en la vida de este hombre, Onésimo. ¿Qué cosa es lo que ha hecho la transformación? Dios. Dios. Dios ha cambiado a este hombre. Lo ha hecho una nueva criatura. Y ahora él mira las cosas de una manera diferente. Está siendo enseñado por Pablo, de tal manera que su vida ha cambiado, pero de una manera
muy, muy grande, ¿no? Onésimo él mismo está llevando la carta. Él mismo está llevando la carta que le puede significar a él cosas muy duras. Él no sabe cómo va a reaccionar Filemón, pero él es un hombre fiel ahora. Y él va a enfrentar, ¿no?, cualquier consecuencia que haya de lo que él hizo aún antes de ser un cristiano, ¿no? El Señor le hizo escribir a Pablo de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero sabemos de que hay cosas de la vida pasada del creyente que van a dejar consecuencias. Entonces, el Señor puede salvarnos, hacernos de nuevo, ¿no?, nuevas criaturas. Tenemos la salvación, pero las consecuencias ahí pueden estar. Entonces, Él va a enfrentar eso. Ahora, lo que estamos viendo aquí de la transformación es lo que siempre tiene que ocurrir en la vida de un creyente. En la vida de un creyente tiene que haber un antes de conocer al Señor y un después, cuando ya uno ha conocido al Señor. No importa cuál haya sido el pasado, el Señor va a perdonar todo, no importa. Es cierto, como mencionaba hace un momento, puede haber algunas consecuencias. De repente un creyente se contagió del SIDA, pero ahora ya es un creyente, es una nueva criatura, pero la enfermedad está ahí, ¿no? Entonces, no importa lo que haya sido el pasado, el Señor perdona, ¿no? Pero ahí tiene que haber cambios, ¿no? El Señor nos hace nuevas criaturas, pero Él escribió o hizo escribir a Pablo en Efesios 2:10, ¿se acuerdan lo que dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que el creyente anduviese en ellas. Entonces, la vida pasada, ¿cómo caminaría esa persona antes? Pues de muchas formas, muchas muy malas, ¿no?, o más o menos, no lo sabemos, pero ahora hay una nueva vida. Y esa nueva vida tiene que ser una vida, ¿no?, de servir al Señor, de fidelidad, de ser un amado de Dios realmente, ¿no? Creo en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, todo un cambio, toda una transformación ahí en la vida de este hombre Onésimo. Ahí en el libro de Efesios, el capítulo 4, del 22 al 32, hay una porción muy extensa, ¿no?, que pueden ustedes leer con sumo cuidado, donde Pablo escribe ahí, ¿no?, la vida antigua y la vida nueva, cómo ha sido antes el creyente y cómo tiene que ser ahora. Ahí habla pues de las palabras, ¿no?, que si antes de repente robaba o mentía, ¿no?, todo eso tiene que cambiar. Que antes de repente era vengativo, ahora tiene que aprender a perdonar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay una enseñanza preciosa del Señor Jesucristo, que es esa enseñanza de los dos deudores. ¿Se acuerdan? ¿No? Esos dos deudores que uno le perdonaron una tremenda deuda y él no supo perdonar una deuda pequeña, ¿no? Tenemos que aprender a perdonar nosotros. Pablo está introduciendo ya a Filemón en el problema. Aquí está este hombre, antes era inútil, ahora nos es útil, lo engendré en mis prisiones, ahora es útil, ha sido de mucho apoyo en el ministerio a Pablo, y siendo como es ahora, ¿no?, un hombre fiel, enseñado por Pablo, puede ser de mucha utilidad ahí en la iglesia que está en la casa de este hombre Filemón. Ahora, este hombre, no es que ya haya hecho algo de utilidad para Filemón,
pero es un hombre que tiene todas las condiciones para ser útil, para servir, ¿no? Eso es eh, lo que, en lo que es ahora ese inútil se había convertido. Un hombre útil, provechoso para Dios, ¿no? Para cualquier iglesia donde él estuviese ahí en la cárcel, útil, ¿no? Si va a la iglesia ahí en la casa de Filemón, él puede ser muy útil, ¿no? Qué precioso. Dice el verso 12, el cual vuelvo a enviarte. Yo te lo envío. No le escribe, pero mientras está ahí con Onésimo con él ahí en Roma. No, él lo envía y es una gran enseñanza también para la vida de Onésimo. Hay que enfrentar las responsabilidades y yo creo que para todo cristiano también, ¿no? Como creyentes del Señor y fieles, si hay algo que tenemos que enfrentar, hermano, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, ¿no? Eso es lo que Dios manda y espera de sus hijos. Entonces, dice, al cual vuelvo a enviarte, tú pues, y ese pues significa, ¿no?, que toma en cuenta todo lo que le ha dicho en los versículos anteriores, ¿no? Tú pues, ¿no? La relación de amor que hay entre ellos, ¿no? Una relación de padre a hijo también, porque lo vio a los pies de Cristo, de apóstol a un discípulo, y luego ese ruego por su hijo Onésimo, que lo engendró en sus prisiones. O sea, un creyente en el Señor ahora. Entonces le dice, tú pues, recíbele como a mí mismo. Qué expresión tan fuerte, ¿no? Recíbele como a mí mismo. O sea, cuando llegue, como si fuese Pablo, un abrazo y ponerle la mesa y todo eso. Es muy especial esta expresión, porque en medio de toda esta enseñanza, te puedes encontrar ahí, recíbele como mismo 2 veces. Y recíbele otra vez más. Y todo esto va a tener mucha relación con lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Por causa de la obra de Cristo, porque Él pagó nuestra deuda, el Señor nos recibe a nosotros. Entonces, por ser la persona, es que por todo lo que ha ocurrido ahí en la vida de este Onésimo, le dice, mira, este es mi hijo, recíbele como a mí mismo. Qué palabras que ponen bastante compromiso ahí en la vida de Filemón, ¿no? Este es un hombre muy apreciado por Pablo. ¿Cómo recibiríamos nosotros a alguien que viene de parte de una persona que amamos mucho, ¿no? Alguien que es nuestro amigo, un hermano, nuestro padre, ¿no? O nuestra madre. Te envío, recíbele conmigo. Es una persona muy especial porque este ser que yo amo mucho aprecia muchísimo a esta persona. Entonces lo recibimos pero muy bien, la comida más rica que, no, mejor que podamos preparar, ahí lo sentamos a la mesa, le damos el tiempo, sonrisas y una buena conversación y, ¿no?, con mucha sinceridad lo acogemos, ¿no? Pablo dice, recíbele como a mí mismo. ¿Cómo recibiría Filemón a Pablo? Con mucho aprecio, con mucha deferencia, con mucho amor, ¿no?, dándole lo mejor. Pablo dice, así recíbele a Onésimo, ¿no?, como a mí mismo. Luego el verso 13 dice, yo quisiera tenerle conmigo, ¿no? Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por el Evangelio. Este era un hombre Onésimo, o sea, un hombre útil en el ministerio de Pablo ahí en Roma, en la prisión, ¿no?, o en sus prisiones, eh, por el Evangelio, ¿no? Y él va a añadir esto, en sus prisiones por el Evangelio, ¿no? Necesita, es de mucha ayuda para Pablo, ¿no? Su presencia es muy importante. Dice, yo quisiera que él se quede conmigo, ¿no? Yo quisiera que él no se mueva y que esté apoyándome, colaborando conmigo. Dice, en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones, ¿no? Que estuviese todavía ministrando con él allá en la cárcel. Pero Pablo no quiere hacer algo
de manera arbitraria, unilateral. Bueno, acá se queda conmigo, le mando la carta y él tiene que hacer lo que yo diga. No, no. Pablo quiere que Filemón tome una decisión voluntaria respecto a eso. No quiere que solamente cuando llegue la carta y Onésimo está con Pablo en Roma, que se ve obligado, bueno, pues, ¿qué me queda? Aceptaré nomás, Pablo, ya está bien que se quede contigo. No, él lo está enviando también para demostrar eso, ¿no? Él no quiere abusar de su autoridad, no quiere que ya las cosas estén hechas y tenga, Filemón, perdón, sencillamente que aceptar nomás. No, no, no es así, ¿no? Él eh, no quiere abusar de su posición, él quiere que Filemón tome una decisión, tome su propia decisión. No quiere que ser Pablo el que tome la decisión por él, sino que Filemón lo haga, ¿no? Dice, Pablo necesitaba ayuda, ¿no? Pablo necesitaba de la ayuda, y este hombre era de mucha ayuda. Él dice, para que me sirviese en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Él quisiera, él no necesita ahí, pero Pablo está haciendo lo correcto, ¿no? Está haciendo lo que es justo, porque Onésimo era un esclavo de Filemón. Y esa situación de la fuga tenía que arreglarse. Y la situación de la deuda tenía que arreglarse también. Entonces, por eso es que él lo está enviando, ¿no? Vemos en el siguiente versículo, ¿no? Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Nada que tomar alguna decisión sin que Filemón sepa nada. No, él quiere que tome una decisión voluntaria, Filemón, lo que a él le parezca mejor. Pablo dice, está bien para mí, eso es lo que yo quiero, ¿no? Que tú tomes una decisión al respecto de esta situación que se ha presentado. Pero le pone todas las cartas sobre la mesa, digámoslo de alguna manera. Esto es, así ha pasado este hombre, y te lo envío también, ¿no? Quiere Pablo pues que se haga la voluntad personal de Filemón sin ninguna presión. Y el verso 15 dice, eh, quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Porque quizás por esto se fue él, ¿no? Quizás por esto Dios ha permitido esto, ¿no? De repente esto responde al propósito de Dios, ¿no? Quizás para esto se fue de ti, para que ocurra todo esto, para que él pueda conocer al Salvador, experimentar una transformación en su vida, cambiar, y de ser una persona inútil en la carne y también en lo espiritual, el Señor lo haga una persona útil, ¿no? Eso es lo que se le dice a Pablo. Quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Dios definitivamente entendemos y vemos en su palabra que Él puede cambiar situaciones aparentemente que se presentan como malas, adversas, ¿no? Que parecen que no tienen ningún buen fin. El Señor puede cambiarlas totalmente, ¿no? De una fuga y un robo, el Señor puede cambiar a un bien muy grande, ¿no? Algo que signifique un bien muy grande, no solo en la relación entre Filemón, Pablo y Onésimo, no solamente, sino también en algo que sea de beneficio para la iglesia, que sea de enseñanza para los creyentes ahí en la iglesia, acerca del perdón, acerca de cómo tiene que ser el amor fraternal. Entonces, todo esto que empezó como un mal, puede el Señor cambiarlo totalmente, y de hecho ya, ¿no? Muchas cosas han cambiado y falta ver la reacción de Filemón. Pero ya hemos visto en la vez anterior lo que Pablo le dice en el verso 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús.
O sea, lo que Filemón decía, que sea una respuesta poderosa, buena para la iglesia, ¿no? Eso es lo que y, ahora le está diciendo en este verso 15, quizás para esto, ¿no? Para algo bueno es que ha ocurrido todo esto, ¿no? Quizás para estarnos, por esto, o para esto, se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Para la condición de esclavo, como mencionó la vez pasada, podía terminar, ¿no? Ya en el año, ya para ese tiempo podían obtener su libertad de alguna forma, comprar su libertad los esclavos, de alguna forma, ¿no? Entonces podía ser una situación no ya definitiva, sino que podía cambiar. Pero que dice, para que le recibieses para siempre. Nuevamente esta palabrita recibir, ¿no? Para siempre, ¿por qué? Porque lo que había ocurrido en la vida de Onésimo, el haber conocido al Señor, el ser ahora hijo de Dios, era algo para siempre. La relación que ahora ha quedado establecida entre Onésimo el esclavo y Filemón su amo es de ser hermanos en Cristo, ¿no? Entonces, para que le recibas, dice, para siempre. Él va a volver a ser el esclavo de Filemón, pero también va a ser su hermano en Cristo. Esta es una verdad que no va a cambiar, es definitiva. Y dice, miren, no ya como esclavo. Ahora, ¿qué significa esto? Que Pablo le está diciendo que lo liberte a Onésimo. No, de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Quería mencionar en cuanto a lo anterior, cuando dice quizá para esto fue eh, que se apartó de ti, ¿no? Todo esto que empezó como algo malo, pero que Dios cambia a bueno. Tenemos que recordar lo que dice Romanos 8:28, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Puede presentarse una situación mala, dura, de sufrimiento, pero el Señor puede cambiar, puede usar esa situación para hacer cosas muy buenas. Tenemos la experiencia de José, y él mismo lo reconoce, ¿no? Cuando habla con sus hermanos que estaban muy atemorizados, porque lo natural era que él tome venganza. Él dice, no teman, porque yo sé que el Señor me trajo aquí para preservación. Era el plan de Dios para algo mejor, para algo superior, algo bueno para toda la nación, todos los descendientes de Abraham, de Jacob, ¿no? Era para bien. Entonces Dios es el que me trajo aquí, dice él. Entonces, Dios puede cambiar situaciones muy adversas, muy difíciles, hermanos. Entonces, tenemos que aprender nosotros, hay que tener paciencia, ¿no? Y esperar en el Señor. Bueno, esto de repente es para bien. Y si no, bueno, hay que sacar algún provecho, pues, de la prueba, ¿no? Alguna enseñanza habrá para nuestras vidas en las pruebas que nos toque vivir. Entonces dice, ahora sí el verso 16, para que la recibas para siempre, no como esclavo, no para que lo libertes, sino como más que esclavo, ¿no? Es decir, que es cierto que lo iba a recibir como esclavo, está de vuelta, muy bien, este es tu lugar aquí, tú eres un esclavo, está bien, pero además de esclavo lo iba a recibir como, dice aquí en el verso 16, hermano amado. ¿Qué tiene que ser un creyente para otro creyente? Su hermano, pero no solamente su hermano amado. Eso es lo que tenemos que ser los unos para con nosotros. Y hay que tener pues mucho cuidado en cómo consideramos a nuestros hermanos, porque son hijos de Dios, amados de Dios, y tienen que ser amados por nosotros también. Entonces, eh, para que le reciba, dice, ¿no? Para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, también como hermano amado, mayormente para mí, ¿no? Porque para Pablo era muy especial, era su hijo espiritual. Su hijo espiritual. No sabemos si Pablo en la carne habría tenido algún hijo. Probablemente no, no lo sabemos. Pero tenía hijos espirituales. Y él amaba mucho a sus hijos. Se preocupaba mucho por ellos.
Siempre estaba procurando su bien, enseñarles, orando por ellos todo el tiempo, ¿no? Entonces, él era hermano amado mayormente para mí. Pero luego dice, no, miren, pero cuánto más para ti, ¿no? Porque había otra esfera en la que tenía también una relación Filemón con Onésimo, ¿no? Tenía una relación en la carne, que era su esclavo, le servía, ¿no? Le servía, pero además eh, podía tener, debía tener definitivamente una relación en las cosas del Señor, ¿no? Y eso es lo que dice ahí, ¿no? En las cosas de la vida física había esa relación de que él tenía que servirle, y pues hay muchas porciones en las cartas de Pablo de cómo tenían que servir los esclavos cristianos, ¿no es cierto? Y leímos la semana pasada, pero también en el Señor. En el Señor habrá que eran parte de la iglesia del Señor, eran siervos del Señor trabajando para la obra del Señor, y donde estuviesen, ¿no? Entonces, ahí en el ministerio, lo que fuese, ¿no? Tenían esa relación, participar juntos en el ministerio, en la adoración a Dios, juntos, ¿no es cierto? En unidad y en compañerismo espiritual. O sea, habían varias cosas, ¿no? No solamente en el Señor, también en la carne. O sea, había otra faceta más en la que él eh, tenía que recibirle, ¿no? Y relacionarse con este hombre Onésimo. Y el verso 17, ¿no? Así que si me tienes por compañero, dice, recíbele como a mí mismo. En los versos del 17 al 19 vemos que Pablo está ofreciendo pagar lo que Onésimo debe. Onésimo era un esclavo, había robado y todo, pero probablemente no tenía dinero. Él iba a regresar, pero iba a regresar y no tenía cómo pagar esa cuenta que tenía, lo que había robado, ¿no? Entonces, Pablo se ofrece a pagar, ¿no? Y vemos en los versículos 20 al 21, a partir del 19, si hermano tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás más de lo que te digo, ¿no? Entonces en el verso 19 decía, yo Pablo le escribo de mi mano, perdón, estamos del 17 al 19, yo me estoy adelantando ya, estoy saltando mucho, disculpa. Vamos a volver del 17 al 19, así que si me tienes por compañero, nuevamente, ¿no? Recíbele como a mí mismo, ¿no? Tercera vez que emplea la palabra, recíbele, ¿no? Y segunda vez que le dice que lo tiene que recibir de una manera muy especial. Y aquí en el verso 18 así dice, ¿no? Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, ¿no? Si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. En alguna oportunidad hemos mencionado de que era la manera en que a veces se establecía ahí una especie de pagaré, ¿no? Con su propia, el que debía con su propia mano, ¿no? Estaba reconociendo un compromiso para pagar. Entonces, aquí él dice, ¿no? Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, yo lo pagaré. Entonces, Pablo está ofreciendo pagar lo que Onésimo debe. Él está ofreciendo que él va a restituir lo que Onésimo tomó, ¿no? Es la restitución necesaria para restablecer la comunión entre Onésimo y Filemón, para reconciliar a Onésimo con su amo Filemón. Que él vuelva, seguramente él va a pedir perdón, ¿no? Por lo que ha hecho, pero está bien, está el perdón y la restitución. Pablo dice, yo pagaré, ¿no? Eh, y esto nos, como mencionaban antes, nos lleva a lo que hizo Cristo, ¿no? Cristo pagó nuestra deuda por causa del pecado. Cristo pagó el precio para que el pecador, ¿no? Cada pecador sea reconciliado con Dios. Leíamos eso el otro día ahí en 2 Corintios 5, 19 al 21. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, también decía.
¿no? Pero el Señor, pues, aquí hay una figura de lo que ha hecho Cristo. Pablo le está presentando en esto que pasa. Yo pagaré. Él no puede pagar. El pecador no le puede pagar al Señor. Cristo pagó, ¿no? Cristo pagó. ¿Y qué hace el Padre? Recibe al pecador. ¿En base a qué? A que Cristo ha hecho el pago. Él nos ha redimido. Él ha pagado la deuda que teníamos, que era impagable. La pagó, pues, con su muerte allá en la cruz, ¿no? Y en ese 17 nuevamente, esa expresión tan fuerte, recíbele como a mí mismo. Vamos a ir a Efesios 1:6. Efesios capítulo 1, verso 6, vamos a leer ahí una porción. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Recíbele como a mí mismo. Ahora, por la obra de Cristo es que nosotros somos aceptados por Dios, ¿no? Por eso dice aquí, en esta porción, eh, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptos en Cristo. ¿Por qué? Por su obra a favor de nosotros, ¿no? Su muerte, la obra completa de redención que él ha hecho, que va a incluir, como en la mañana decíamos, también la resurrección del Señor Jesucristo. Y avanzamos un poquito a Colosenses, capítulo 1 también, los versos del 12 al 14. Colosenses 1, del 12 al 14. Dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esa es la obra que el Señor ha hecho a favor nuestro, ¿no? Nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Somos recibidos por el Señor por la obra que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, ¿no? Vamos a participar de su herencia, de la herencia de los santos en luz. Nuestros pecados han sido perdonados y eso es lo que está diciendo también Pablo, que haga Filemón, que perdone, ¿no?, a Onésimo. Pero miren, como en el caso de la redención, no está diciendo, bueno, olvida nomás lo que te debe. No, tiene que haber un pago. En la redención hay un pago. El pecado no se fumó en el aire, no se dijo, bueno, ya voy a hacerme la vista gorda. No, Cristo pagó. Cristo pagó. Por eso aquí hay una figura, ¿no?, que nos hace pensar ahí en la redención. El pago del Señor por el pecado. Pablo dice, yo pagaré, recíbele por eso como a mí mismo, porque yo voy a pagar lo que él debe, ¿no? Entonces, el 19, yo lo pagaré, dice Pablo, pero lo dice por no decir que tú mismo te me debes, ¿no? Le dice el Señor o Pablo a este hombre Filemón. ¿Qué significa esto, tú mismo te me debes? Filemón le debía a Pablo el haberlo llevado a Cristo, el haber llevado a Filemón a la fe en el Señor, algo que Filemón jamás podría pagar, ¿no? Cuando una persona lleva a otro a Cristo, pues es algo maravilloso, ¿no es cierto? Está compartiendo, predicando en el Evangelio, y el Señor ahí abre los ojos de ese pecador, ¿no? Pero esa buena obra que ha hecho esa persona que lleva a otro a Cristo, ¿no?, es algo que nunca se puede pagar. ¿De qué forma puedo pagar que yo ahora por el ministerio fiel de este hombre yo esté yéndome a la vida eterna, tenga la salvación de Dios? Esa es una deuda impagable, algo precioso, ¿no? Qué bonito lo que encontramos en esta carta, ¿no?, de la obra del ministerio de este hombre, Pablo, que debemos imitar todos los creyentes. Pero el verso 20, ahora sí llegamos al verso 20, dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón
en el Señor, ¿no? Y esta palabra provecho también tiene esa similitud con el nombre de este Onésimo, útil, ¿no? Provechoso. Entonces Pablo dice, ahora, hermano, tenga yo también algún provecho, dice Pablo, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el provecho que va a recibir Pablo? ¿Cuál es el beneficio para Pablo de toda esta cuestión, ¿no? De que vaya Onésimo, pida perdón, que Filemón lo perdone? ¿Cuál es el beneficio para Pablo? Pablo es el que va a pagar incluso la deuda. El provecho, o lo que considera Pablo como provechoso para sí mismo, es que Filemón perdone a Onésimo, ¿no? Eso es algo que Pablo siente como un beneficio para él. Por eso le dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. O sea, de la obra en el Señor que ha hecho Pablo en beneficio de Filemón, bueno, dice, bueno, de todo esto que yo he hecho para ti, que es un bien inapreciable, ¿no es cierto? El llevarlo a los pies del Señor, el enseñarle, discipularle, ¿no? Llevarlo a la madurez, es bastante, ¿no es cierto? Bastante. Y él dice, tenga yo un provecho de ti en el Señor. No le está pidiendo plata, ¿no es cierto? ¿Cuál es el provecho? Pues que él responda, ¿no? Como conviene, en este caso con Onésimo. Pablo se da por beneficiado, en ese que Onésimo sea recibido, sea perdonado. Pero que sería también, ¿no? Que va a ser un beneficio para Pablo, él lo siente así, que sería de bendición para la iglesia, ¿no? Para la iglesia. Que la comunión en la iglesia por esto que ocurre ahí cuando llega Onésimo y se ha perdonado y Filemón de repente lo abrace y hermano, amado ahora, bueno, que sea de beneficio para la comunión de la iglesia, para la unidad, que sea un ejemplo de perdón también para los demás hermanos, porque ¿qué cristianos hay, hermanos? Que en algún momento de nuestra vida no necesitemos un ejemplo de perdón, no tengamos que perdonar o ser perdonados. Entonces acá hay un ejemplo que debe ser de beneficio para toda la iglesia, para cada uno de los hermanos. Y esto significaba para Pablo, dice, conforta mi corazón en el Señor. ¿Se acuerdan que leíamos ahí en el versículo 7, creo, sí, 7? Por ti, le decía, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, ¿no? Que era lo que hacía Onésimo con los hermanos, confortaba sus corazones. Y decíamos que confortar, ¿no? Es dar reposo al atribulado, al cansado, al que está sufriendo en pruebas, dar reposo, dar un descanso gozoso ahí. ¿No? ¿Por qué? Por palabras de consuelo, ¿no? Por un abrazo, una mano amiga, de estar pendiente, acompañar. Entonces, él confortaba los corazones de los santos. Y ahora Pablo le dice, ya que es un distintivo del ministerio de Filemón, ¿no? Dice, conforta mi corazón en el Señor. O sea, esa buena respuesta que él está esperando de Filemón va a dar ahí reposo al corazón de Pablo, ¿no? Eso es lo que está diciéndole ahí el apóstol. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón, ¿no? ¿Qué es lo que lo va a llenar de gozo, de descanso a Pablo? Saber que las cosas van bien para Onésimo, para Filemón, para la iglesia. Eso es lo que Pablo siempre más quiere, ¿no? Él dice, como sufre cuando ve que hay problemas en las iglesias. Pero cuando hay algo positivo en las iglesias, Pablo se goza. Ese es un muy buen ejemplo, ¿no? Y el verso 21 dice, miren, te he escrito confiando en tu obediencia. Pero Pablo conoce a Filemón. Él lo ha instruido. Dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. O más que lo que te digo. El Señor Jesucristo habló de una segunda milla, ¿no? Ahora se habla mucho de la proactividad, hacer más de lo que se espera que uno haga.
Bueno, este es un principio cristiano bastante antiguo. No solamente, y un creyente no debe ser uno que, bueno, ¿hasta dónde quieren que yo haga? Hasta acá, hasta ahí, ni un poquitito más, ¿no? Eso es todo lo que voy a hacer. No, el creyente tiene que ir a la segunda milla, ¿no? Si te piden que hagas una cosa, haz el doble. Es un buen principio, ¿no es cierto? Un buen principio, ¿no? Ahora, Pablo dice que él confía en su obediencia. ¿No? Descrito confiando en tu obediencia, sabiendo que eras aún más de lo que te digo, que era eso más de lo que él estaba diciéndole. Nuevamente no era libertarlo, ¿no? El Pablo no le está diciendo que la predicación cristiana no iba al punto de que sea, se tenga que abolir la esclavitud, ¿no? Pero sí hubo mucha enseñanza para que las actitudes y las relaciones dentro de la esclavitud sean de bondad, de rectitud, de consideración para el esclavo, ¿no? De un buen servicio del esclavo para el amo. Entonces, cuando él está diciendo que él espera, ¿no? Está confiado y sabe que él va a hacer más de lo que le está, eh, como dice este verso 21, hará más de lo que te digo. El pedido está claro, ¿no? ¿Qué es lo más que le digo? Bueno, en primer lugar, recibir, que Filemón recibe Onésimo con alegría, sin rencores, ¿no? Como hermano amado, como ha dicho Pablo. Eh, Además de su trabajo como esclavo, de trabajos, lo que sería su responsabilidad o la que le asigne Filemón, que él pueda permitirlo en algún ministerio. Porque este no es un creyente así bebito en la fe que necesite ser amamantado, no. Este es un hermano amado y fiel, ¿no? En el Señor. Entonces, que le permita no hacer que, pero te perdoné, pero ahí nomás te queda, no, no te quiero mirar. No, que hacer más de lo que le dice es también considerarlo o permitirle en algún ministerio, además de sus tareas como esclavo. Y también que por esta enseñanza que está llegando ahora a la vida de Filemón, él pueda también tener toda la disposición plena, de si hay algo que perdonar a otro, hacerlo, hacerlo. De tal manera que todo esto sea algo de mucha bendición para la iglesia, de ejemplo, de instrucción para todos los hermanos con respecto al amor fraternal y al perdón tan necesario, ¿no? En las relaciones dentro de la iglesia, entre los creyentes, todo el tiempo, ¿no? Ahora, Pablo en los versículos siguientes, bueno, el 22 dice, Pablo tiene eh, en segunda de primera de los tesalonicenses, él pensaba que iba a ser iba a estar todavía cuando viniese el Señor en el rapto. Aquí Pablo está pensando ser libertado, ¿no? Dice, prepárame también alojamiento, un cuarto ahí para que estén, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido, ¿no? Las iglesias, todos los hermanos estarían orando por Pablo, por su libertad, por supuesto, todos, ¿no? Imagínense, todos los hermanos orando. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No, no, Pablo, yo quiero que ya estés conmigo. Él murió en la prisión, fue decapitado, ¿no? Murió por el Señor. ¿Qué transformación tan grande produjo en la vida de Pablo el encuentro, ¿no? El que Cristo se le apareciese, como decíamos en la mañana, ¿no? Cómo su vida cambió. Acá vemos ese hombre violento, ¿no? Con instintos homicidas, ahora es un hombre lleno de amor, abogando por un esclavo fugado, porque era un hermano amado. Y eso es lo que todos tenemos que ser para todos los creyentes, hermanos amados. Eso tenemos que eh, reconocer aquí, hermanos, ¿no? Seré concedido por vuestras, o seré concedido por vuestras oraciones. No fue así. Y luego tenemos las salutaciones y bendiciones. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, ¿no? Aristarco, Demas, que tuvo un mal final, se apartó luego, ¿no? Amando más el mundo, y Lucas, el médico amado, colaboradores en ese momento de Pablo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Muy bien.
¿Qué podemos aprender de esto para nuestras propias vidas, hermanos? Somos llamados, cada uno de los creyentes, a perdonar, ¿no? Y aún más a recibir con amor a los hermanos, a hacer más aún de lo que se espera de nosotros. No solamente perdonar, no, cultivar un amor fraternal. Si hubo ofensas, hay que estar dispuestos a... El Señor nos ha llamado a perdonar a los hermanos. ¿Cuál es el ejemplo? El perdón de Dios, ¿no? Dios somos amados, nos recibe, nos usa, ¿no? Está procurándonos lo mejor, el crecimiento, fortalecimiento de nuestras vidas, fortalecimiento espiritual que viene de Él. Entonces, nosotros, más que el perdón, ¿no? Que haya una relación muy estrecha de amor entre los creyentes, a ser obedientes también, ya que todo este sentir para con el perdón, el amor fraternal, todo eso, no sea hecho como de mandamiento, ¿no? Que me imponen esto, sino que sea voluntario, que salga de nuestro corazón, el amor hacia nuestros hermanos, ¿no? Buscar también, como Pablo lo está haciendo aquí, y ha aprendido Onésimo, y está aprendiendo acá, o de repente ya lo sabría Filimón, buscar siempre como creyentes el beneficio de la iglesia, ¿no? El beneficio de los hermanos también. Eso es lo que debemos buscar, ¿no? Eso es lo que debemos estar siempre procurando, el beneficio de cada uno de los hermanos y de toda la iglesia en general. También tenemos que aprender, hermanos, a confortar a los demás. Como decíamos, ¿no? Este hombre Filemón era un ejemplo en eso. Dar reposo, descanso gozoso a los hermanos, los que están sufriendo, tribulados de alguna forma, pues ahí estar acompañando, dando consuelo, ayuda de diferentes formas. Es lo que tenemos que aprender también. Y tener siempre presente, ¿no? Cómo a pesar de los pecadores que hemos sido, el Señor nos ha recibido. Y aprender a recibir también a otros, nosotros, sin buscar que reúnan ciertas condiciones. El amor de Dios es incondicional. Nos ha recibido sin condiciones, ¿no? Nos ha amado. Entonces también nosotros tener siempre presente que Dios nos ha recibido, ¿no? Dios ha perdonado nuestros pecados. Y algo importante, el nombre es Onésimo. Tenemos hermanos que ser útiles, útiles, ¿no? Para otros, útiles en la obra del Señor. Eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Y finalmente, tenemos que aprender que nuestra vida es un constante proceso de cambio. Nuestra vida tiene un antes pecadores, ¿no? Estando en el reino de las tinieblas, pero ahora somos hijos de Dios y debemos estar en un constante cambio, una transformación de nuestras vidas, ¿no? Cada día pareciéndonos más a nuestro Señor, Jesucristo, nuestro ejemplo, nuestro modelo, ¿no? Eso es lo que tiene que ser, ¿no? Y este es un cambio continuo que no debe detenerse hasta el día de Jesucristo, decía Pablo. Tenemos que estar ahí siempre creciendo, ¿no? Dice Pablo, creciendo en la obra del Señor siempre. Entonces, debemos aprender estos puntos tan importantes. Nuestra vida es un constante proceso de cambio, de transformación continua, ¿no? Desde que hemos nacido en Cristo, ir cada día superándonos, ¿no? Siendo mejores, cambiando nuestra vida para bien, en obediencia a lo que vamos aprendiendo en la palabra de Dios. Bien, hermanos, vamos a terminar ahí el estudio de este pequeño librito, pero muy precioso, ¿no es cierto? Y vamos a continuar el día jueves, ¿no? Que el Señor esté cuidando a cada uno de nosotros, estemos siempre confiados, esperando en Él, gozosos, ¿no es cierto? Sabiendo que el Señor tiene cuidado de nosotros, estamos en sus manos. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. El Señor nos bendiga. Sigamos orando todos los días, los unos por los otros. Tenemos en contacto, si hay algo que tenemos que saber, comuniquémoslo. Alguna necesidad, algo, por favor, ¿no? Esto es una cuarentena ya bastante prolongada,
Entonces, con toda confianza yo creo que tenemos que también hacer saber las necesidades que puedan haber. Muy bien, hermanos, nos despedimos con un tiempo de oración. Señor, estamos agradecidos por tu palabra preciosa, por las lecciones que podemos encontrar, Señor, en esta pequeña carta, Señor, de Pablo a Filemón. Gracias, Padre, por la sabiduría que hay en tu palabra, por la instrucción, Señor, preciosa para nuestras vidas, para nuestras relaciones, para nuestro servicio a ti, para el cambio que tiene que haber constante en nuestra vida. Te agradecemos, Señor, por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Muy buenas noches. Hasta el día jueves.